Han habido demasiadas historias importantes a lo largo de la historia. Ninguna es original, todas ellas se han inspirado en obras, escritos o experiencias anteriores, pero de esa falta de originalidad es de donde nace la creatividad para hacer algo único y que tenga su propio peso e importancia. Pero si de inspiraciones deberíamos de estar hablando, uno de los escritos más importantes del mundo occidental, y que también es considerado el libro más vendido en toda la historia humana, es sin duda... Ah, sí, vamos por ese camino. Este libro por sí solo ha sido responsable no solo de las mejores cosas, sino de las mayores desgracias que ha visto la humanidad, donde si no es capaz de crear paraísos, crea infiernos. Recordemos que más que ser una historia única, es un conjunto de escritos por filósofos, teólogos y sabios que han buscado las mejores formas de ejemplificar qué significa coexistir con la creación del Altísimo, además de conglomerar un gran conjunto de metáforas de qué pasa cuando se hacen cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, no estoy aquí para hablar del mencionado, sino de otro tema que siempre se le arrastra con él: su club de fans. A pesar de que la iglesia ha buscado preservar su imagen como la casa de la bondad y el centro de la salvación eterna, tampoco podemos dejar de lado que siendo una religión formada por seres humanos es imperfecta y siempre tiene su cara B en todo este aspecto. Y una de las cosas en las que más cojea este libro es el hecho de que no te lo cuenta absolutamente todo. El paraíso y el infierno son temas que se explican y tienen su importancia, pero no te cuentan al 100% cómo son o qué hay ahí. Por lo que de la misma manera que si dejas a una persona encerrada en una habitación con nada más que un rompecabezas incompleto, siempre se han buscado maneras de rellenar los huecos. O sea, quiero decir, la demonología no la escribió ningún grupo de paganos, lo escribieron varios cristianos quienes vieron estos huecos y decidieron llenarlos con su propia interpretación de qué son, cómo son y qué se puede hacer con los demonios, cosa que la Biblia ni se preocupa en aclararlo. Cierto, están los libros apócrifos, libros que no entraron en la Biblia por el consejo de Nicea, que explican muchas cuestiones, pero nunca se les ha considerado canon, aunque allí están. Y de la misma forma que la demonología, también se ha buscado una imagen, una explicación, algo que describa hacia dónde van las almas de aquellos que se han alejado del camino de la bondad o que han seguido las reglas a rajatabla y qué es lo que les sucede allí. En síntesis, resolver las preguntas ¿qué es y dónde está el infierno y dónde está el paraíso? Hay explicaciones muy escuetas de esto, la mayoría citadas en el libro del Apocalipsis, pero viendo que más que el fin del mundo es una metáfora de cómo ocurriría la caída del Imperio Romano, no ayuda mucho. Por lo que tuvieron que pasar varios siglos para que entonces llegara alguien quien con la moralidad rota, el espíritu de un poeta, la inteligencia de un sabio y mucho, pero mucho resentimiento, supiera dar forma a cómo son los mundos supraterrenales. Dante Alighieri nació en Italia en 1265 bajo una dinastía francesa en Florencia, en el territorio que ahora se le conoce como Italia. Hijo de padres bien posicionados políticamente, aunque sin un renombre como tal. Tuvo una educación basada en las tradiciones cristianas y clásicas como las de Aristóteles, Platón, Homero y por sobre todo Virgilio, quien es uno de los autores que más lo inspiraron. Conforme fue creciendo, fue haciéndose un espacio en las esferas políticas de su ciudad, sirviendo en los gremios como boticario y médico, pero donde más destacaban sus habilidades era con la pluma, al volverse un poeta, aunque la mayor parte de su vida su voz no destacaba ni tenía peso relevante. Así fue como Dante se adentró a uno de los conflictos más importantes por el control político de Florencia, que se disputaba entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano. Dante estaba con el emperador, ya que veía que una de las estructuras más bellas del hombre que podría dar orden como lo estipulaba Dios, solo existía en el imperio. Así fue como el partido de los guelfos de Florencia se separaron en dos: los Gelfineri y los Gelfibianchi, los guelfos negros y los guelfos blancos, respectivamente, siendo el lado al que se unió Dante los Gelfibianchi, el ejército blanco. Tristemente su facción perdió y tras meterse en problemas con el Papa, Dante se vio obligado a ser desterrado de su amada Florencia y tristemente no volvió a verla en vida. Si quieren un consejo, cada vez que aparezca un grupo de personas que se autodenominan como el ejército blanco, desconfíen.
Sucedió aquí, sucedió durante la Revolución Rusa y sucede cada vez que alguien se autodenomine de esa manera. No sé, mis ancestros alemanes, y por cierto, no soy moreno, estoy bronceado, sí soy blanco, tengo vellos rubios en la mano, y nací siendo pelirrojo realmente. A partir de esto, Dante se dedicó por completo a sus dotes como escritor y poeta. Ya antes había publicado, siendo su primer escrito conocido como La Vida Nueva. Un libro en el cual Dante ensalzaba de forma idílica la figura de una mujer de la cual él se sentía profundamente enamorado, pero de la cual jamás pudo casarse con ella por cuestiones económicas, Beatriz. Una mujer que Dante conocía desde su infancia, pero con la que no habló ni una sola vez y solo la vio 3 veces en toda su vida. Aún así, estaba perdidamente enamorado y dedicó su primer texto a ella. De ahí le siguieron otros textos, pero en determinado punto, tras ser exiliado con la frustración de ver cómo se gobernaba su Florencia y la cantidad de personas que él consideraba deleznables que estaban haciendo ello, nació el texto que es una profunda y sincera crítica para todo lo que ocurrió y que, sin querer, se convertiría en uno de los escritos más importantes de la cultura occidental, la Comedia. Su impacto no solo se debe al talento que tuvo para crear un libro con una estructura clásica como las epopeyas que escribía Virgilio, sino que también, al escribirlo en un dialecto vulgar, el toscano, permitió que una gran cantidad de personas tuvieran acceso a un poema con tintes clásicos que sí podían leer, ya que los originales solo estaban en latín y las únicas personas que hablaban ese idioma solo podían aprenderlo dentro de la iglesia. Así fue como se expandió rápidamente y fue conocida y traducida en innumerables idiomas incluso después de la muerte del propio Dante. Es como si... no sé, de repente apareciera una persona que toma una historia importante de los clásicos y decidiera llevarla a un lenguaje y estilo contemporáneo, llenándolo de referencias actuales para que la gente de a pie conozca de forma digerible y placentera una de las historias más influenciables de toda la historia de que... Así, por su increíble trabajo en tiempos actuales, se le considera a la Divina Comedia como el primer fanfic que ha existido en la historia. Y sí, sé que se usa mucho esa frase como una mofa que carga con cierto grado de verdad y con cierto grado de burla, pero yo he venido aquí después de toda esta vorágine de introducción a hacerme la pregunta obvia e intentar responder de mejor o peor manera qué tan correcto es usar esta frase. ¿Es la Divina Comedia un fanfic? Los fanfics son ficción creada por fans. Son todos estos medios audiovisuales o literarios donde un fan ve algo que le gusta, un mundo, unos personajes o una historia en general, y con las herramientas que tienen a mano decide crear algo más grande o más completo de lo que ya es. Por lo general, este tipo de creaciones no tienen un propósito trascendental. La mayoría de las veces solo es una persona que le gustó que 2 personajes tuvieran tanta química que decide hacer algo al respecto, o solo resuelve la duda de qué pasaría si X personaje se encuentra con Y personaje. Sin embargo, los fanfics que más suelen llamar la atención son aquellos que intentan arreglar algo en la obra, o la obra en general. Los que ven un fallo y deciden hacer burla o una parodia de ello a forma de crítica, y los que deciden rellenar los huecos que la propia no se encarga de solucionar. Hay muchos ejemplos allá afuera, pero bajo esta visión podernos darnos cuenta que uno de los temas, y me atrevería a decir que también que uno de los propósitos de la Divina Comedia, es intentar hacer eso. Crear un imaginario que se sabe que existe, mas no se conoce en toda su completitud, y crea su propia interpretación, haciéndolo no solo con una estructura narrativa y lírica, sino también buscando la belleza de la misma, mezclándolo con los mitos y las leyendas que tantos autores, incluso de su época, ya conocían, creando algo único, cercano y familiar. En pocas palabras, intenta complementar el canon con su propia visión de la humanidad, sus pecados, la expiación y la salvación eterna. Hasta donde yo sé, Dante no fue el primero en usar estos conceptos y consumarlos en su obra, pero sí fue el primero que más popular y conocido se volvió y del que se tiene registros a día de hoy. En historias clásicas como las de Homero o el propio Virgilio ya habían puesto su propio grano de arena a la interpretación de un infierno, pero fue Dante quien lo mezcló con la idea del viaje, y se nota leyendo sus páginas que ese simple acto es uno que enriquece no solo la historia, sino a sus protagonistas, ya que quiere hacer un paralelismo a su propia vida. Por eso es que esta historia es un self-insert. Esto es básicamente cuando el autor se auto-inserta dentro de su propia obra e interactúa con ese mundo y o con sus personajes.
personajes. Es una práctica bastante común en círculos de escritores, pero es con el fanfic cuando esta práctica toma un peso más grande. En una mayor medida es por el deseo y la sensación de escapismo que tiene una persona con su obra y busca consumarla con sus propios escritos, pero en una menor cantidad es una herramienta narrativa de poner un personaje totalmente ajeno a un mundo ya creado y servir como un turista activo que va aprendiendo todo lo que le rodea, reafirmando la propia sensación que tiene el propio lector al leer sus páginas, y así buscan un mayor grado de empatía, no solo con el personaje principal, sino con el mundo en general. Además, tenemos que recordar que antes que ser una epopeya o la historia de un viaje, es una crítica al gobierno de su amada Florencia, metiendo a la gente que él consideraba menos que personas de bien en el infierno para que fuesen castigados por toda la eternidad, a los que aún tenían salvación en el purgatorio para que limpiasen sus pecados, y a la gente que más estimaba y apreciaba en el paraíso para que viesen la belleza de la creación o ser merecedores de ver al creador directamente en su divina gracia. Por ello, Dante es acompañado en buena cantidad de la historia por su mentor literario, Virgilio. Funciona como el peso de la razón cuando Dante se pasa de visceral, sus miedos lo invaden o simplemente necesita obtener fuerza de voluntad para seguir viendo los mundos supraterrenales. Es él quien le recuerda que debe de continuar y ser fuerte, además de recordarnos qué tipo de estructura tiene este relato. Aunque una de las cosas por las que más se le conoce al fanfic es esta: las parejas, el shipeo, el amor pasional, el amor cortés, el sexo. El fanfic ha servido muchas veces como una manera de juntar a dos personajes que más o menos pueden tener química, más o menos pueden quererse, o simplemente se ven bonitos juntos y se decide juntarlos para que tengan una relación fuera del propio canon. Muchas veces sirviendo esto, como no, como una forma de escapismo, pero también como una herramienta narrativa para contar una historia mejor o peor de lo que ya se conoce. Y si algo caracterizaba a Dante era que él pertenecía a una corriente literaria donde se enaltecía la figura femenina, se le idealizaba y se elevaba como la máxima expresión de la belleza, a veces de la naturaleza y otras de la propia creación. Porque también esta es una carta de amor a Beatriz, que para cuando se estaba escribiendo el libro ella ya tenía 10 años muerta, sirviendo dentro de la historia como el contrapeso, la voz de la fe pura y santa. I love you, bitch. I ain't gonna never stop loving you, bitch. Viéndolo de esta forma, sí, se nota que la Divina Comedia es un fanfic en términos contemporáneos. Y aunque en la antigüedad no se le colocaban ninguno de los términos aplicables a muchas historias, tanto originales como no, que se usan a día de hoy, no se puede negar que existe entre sus páginas y que ayudaron demasiado a que la gente conectara fuertemente con las palabras de Dante y lograra hacerse hueco en el imaginario colectivo tanto en su época como hasta nuestros días. Eso suena bien, es muy bonito, emotivo y un poco gracioso con tintes crueles, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró conectar con tantos? ¿Qué fue lo que puso en sus páginas para que todo el mundo quisiera leer esto? Bueno, ¿qué tal si lo averiguamos? Atrapado en la noche oscura del alma, Dante se encuentra caminando por un bosque oscuro que representa su confusión de hacia dónde ha dirigido su vida y las dudas de hacia dónde debería conducirla. Acechado por las voces y las figuras oscuras que lo han atormentado por mucho tiempo y que no dejan de dar vueltas a su alrededor para hacerlo caer ante los impulsos más bajos del espíritu humano. Sumido en una profunda melancolía y tristeza, en el momento donde más decaído de su existencia su fe y su razón se encuentran, es ahí donde es encontrado por Virgilio, su maestro de toda la vida, el cual ha sido encomendado por la misma Beatriz, el amor de su vida, su musa y protectora, para encontrar a Dante, que encuentre de nuevo el buen camino bajo la luz de la ayuda divina. Sin embargo, esto no será fácil, pues deberán de descender a los horrores del pecado mismo, para poder comprender qué es lo que realmente significa dejarse llevar por la maldad y el pecado. Así cruzan el bosque lleno de pozos, despeñaderos, pantanos y arenales para por fin llegar a las puertas del infierno, donde se le recibe a todas las almas sin excepción con las palabras grandes y negras escritas sobre la puerta.
mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eterno dolor, por mí se va la perdida gente. La justicia movió a mi alto hacia abajo. Soy la obra de la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Antes de mí no fue nada creado, sino el eterno, y yo eterno permanezco. Aquellos que no osen entrar a abandonar toda esperanza. Palabras nada gratas, pero no piensen dos veces, pues Dios no tiene misericordia contra los pecadores. Primero se encuentran con la antecámara del infierno, donde reside la gente que no fue mala en vida, pero su incapacidad de actuar, ser indecisos cuando las situaciones lo requerían y solo ser, en palabras mismas del autor, unos cobardes. Aunque viniendo de una persona que estuvo enamorado de alguien desde su juventud y no tuvo las agallas para siquiera acercarse a decirle hola y solo verla 3 veces en vida, no me va a venir aquí a dar lecciones sobre cómo no ser un cobarde. Viendo a las almas penitentes siendo perseguidos por insectos quienes buscan alimentarse de ellos para toda la eternidad, terminando con encontrarse con Caronte, quien decide, de mala gana ya que Dante aún sigue con vida, llevarlos al primer círculo del infierno por el Aquerón. El infierno es un enorme cráter con formas circulares a cada capa, donde cada círculo representa del menos al peor de los pecados y la maldad del hombre. El primer círculo del infierno es el limbo, la primera parada, el lugar donde se encuentran los niños muertos sin bautizar y todas aquellas almas que no hicieron males en vida y que de hecho pudieron ser buenas personas. Su único castigo es el haber nacido sin haber conocido la palabra de Dios. Es aquí donde se encuentran los más grandes pensadores de la historia para Dante. Todos aquellos filósofos, pensadores, estudiosos y gobernantes que marcaron un antes y un después en la historia humana. Dante se siente privilegiado al conocer de primera mano y en carne propia a figuras como Platón, Aristóteles, Diógenes, César, Homero, Eneas, Orfeo y demás. Aunque se siente privilegiado, Dante sabe que esto no es más que una pequeña calma antes de la tempestad. El segundo círculo es el de los lujuriosos. Arrastrados por fuertes vientos, los pecadores sin poder evitarlo son arrastrados a los aires como representación de dejarse llevar por sus propios instintos. Aquí yace el rey Minos de Creta, juez del infierno, quien juzga a las almas y decide a qué círculo pertenece cada alma condenada. El tercer círculo son para los glotones, no tanto por el acto de comer mucho, sino de aquellos quienes han tenido saciadas sus necesidades básicas, buscaban quitarles a los demás lo que ya tenían para seguir llenando no solo sus estómagos, sino también el pozo del espíritu humano. Lluvias de excreciones humanas frías y apestosas bañan a los pecadores, mientras estos huyen del perro de 3 cabezas, Cerbero, quien busca devorarlos una y otra vez por toda la eternidad. El cuarto círculo es para los avariciosos, aquellos que acumularon tantas riquezas sin compartirlas con su prójimo, o aquellos quienes lo han despilfarrado, empobreciendo a aquellos que no lo merecían. Es Pluto o Hades, dios del subsuelo, quien reina en este círculo, vigilando que todas las almas empujen enormes bolsas con riquezas para así chocarse los unos a los otros, mientras se culpan entre ellos por despilfarrar o acumular tantas riquezas en vida. El quinto círculo es para los iracundos. Es el río Estigia, lleno de lodo y almas humanas que se golpean y se arrastran constantemente sin posibilidad de descansar o detenerse. Pero son los rencorosos los que terminan hundiéndose en el río,
presionados por todas las almas humanas, conteniendo toda su ira y rabia sin posibilidad de poder liberarla más nunca. Plegias, personaje importante en la Eneida, se encargaría con su barca de llevarlos de un lado del río al otro para que puedan continuar con su viaje. Las puertas de un enorme castillo lleno de llamas y azufre, donde todos los demonios se reúnen para castigar con más fervor las almas de los últimos 4 círculos. La ciudad de Tis, el infierno profundo. El 6º círculo es para los herejes. Son encerrados en sepulcros de fuego donde son calcinados para toda la eternidad, mientras los demonios los castigan por su pecado contra el Creador. Aquí en un puente, Dante y Virgilio tienen un conflicto con unos demonios y estos piden a la Gorgona, Medusa, para que los petrifiquen ahí mismo. Pero un ángel mismo es quien los salva de aquel destino funesto, y así logran descender en relativa paz. Pero ese concepto no existe aquí. El 7º círculo es el de la violencia, que a su vez se encuentra dividido en 3 círculos y a sus puertas es protegido por el Minotauro. El primer círculo es para aquellos quienes han cometido violencia contra su prójimo. Almas en pena se encuentran nadando en un río de sangre hirviendo, mientras que a sus orillas centauros procuran que ningún alma salga de él y sientan su carne quemarse. El segundo círculo es para aquellos quienes han cometido violencia contra sí mismos, negando el regalo máximo del Creador, arrancándose la vida a sí mismos. Son convertidos en árboles sin capacidad de volverse a mover nunca más, dibujando con ellos mismos un bosque lúgubre y deprimente. El tercer círculo es para aquellos quienes han cometido violencia contra Dios, más en concreto con la ley divina. Creced y multiplicaros. Rodeado por el bosque sombrío, es una planicie de arena fina que quema al contacto y fuego llueve desde el cielo. Las almas son obligadas a deambular sin descanso, pero en el momento en el que decidan descansar en la arena, estos serán inmovilizados por 100 años para que reciban el fuego castigador sin posibilidad de evitar. El 8º círculo es para los fraudulentos, y en donde se condensan las 10 fosas del fraude. Fraude en el amor, los aduladores, los adoradores del oro, los políticos corruptos, los falsos magos, los estafadores, los hipócritas, los mentirosos, quienes siembran la discordia, y los falsificadores. Un lugar sumido en la oscuridad donde las almas son atormentadas a perderse eternamente en ese lugar. Y el último círculo está destinado especialmente a los traidores, una cueva de hielo donde las almas son congeladas para siempre. Se le divide en 4 secciones: la Caína, la Atenora, la Ptolomea y la Jodaesca. Aquí no solo nos encontramos a Nimrod, el primer regente de la humanidad, quien exigió construir la Torre de Babel para poder tener contacto directo con Dios. También en el fondo nos encontramos a Lucifer, enterrado en el hielo y quien con sus 3 bocas mastica eternamente a los traidores de la humanidad, Judas Iscariote y los romanos Casio y Bruto, los asesinos de Julio César. Este es el punto más bajo al que puede llegar la humanidad: compartir la culpa y el recinto con el primer traidor a Dios. Aquí es donde están quienes con sus acciones condenaron a la humanidad. Aquí no queda nada, aquí no traspasa nadie. Ni siquiera Dios se atrevería a voltear la mirada a este lugar. Dante y Virgilio, ocultándose de Lucifer y sin más lugar hacia donde ir, logran caminar hacia un hueco por debajo de Lucifer,
y tomando fuerzas de donde les quedaban, ambos se lanzaron por él, y sin que Dante supiese hacia dónde los conducía. Un sol resplandeciente ilumina el paisaje. Una vez más, Dante y Virgilio se encuentran en la superficie. Ahí logran ver a un grupo de almas acercarse. Personas que no fueron malas en vida, pero tampoco eran lo necesariamente puras para ganarse las puertas del paraíso. Todos se asombran al ver a Dante y con cantos y rezos imploran que cuando regrese a su tierra les diga a los seres amados de todos ellos que no teman y que continúen rezando para tener fuerzas para lo que se les avecina. Por la comanda de un ángel todos son llevados a una enorme montaña, el Purgatorio, un lugar dividido en 7 pisos, uno por cada pecado capital para que puedan purgar sus pecados. Las puertas del purgatorio se encuentran protegidas por Catón, y antes de entrar, un ángel le graba en la frente a Dante 7 letras P, una por cada pecado capital, en la que cada piso que vaya superando, un ángel lo pondrá a prueba y le quitará una letra si es merecedor de ello. Con cada piso que sube, el camino deja de ser uno áspero y difícil de cruzar por su naturaleza de montaña, para empezar a ser transitable con escalones cada vez más definidos y de materiales preciosos. Se empieza por la soberbia, donde en el infierno Dante se consideraba más importante que Sócrates, pero aquí adquiere humildad y se dice a sí mismo que aún no es tan famoso. Se sigue a la envidia, donde los envidiosos tienen los ojos cosidos y cerrados con alambres. En la ira, una humareda oscura priva de la vista a los castigados. En la pereza, los pecadores son obligados a trabajos forzados y a recitar oraciones continuamente para evitar distraerse con conversaciones ajenas. En la avaricia, los pecadores son obligados a estar tumbados en la tierra y recitar oraciones que los purifiquen de sus acciones codiciosas o extravagantes. En la gula, los pecadores son obligados a caminar por un bosque lleno de frutos, pero que crecen en lugares donde les es imposible alcanzarlos. En la lujuria, entran al paraíso terrestre, y a través de ahí Dante y Virgilio empiezan a observar las cosas bellas del paraíso. En este punto, sin que Dante se diera cuenta, su maestro ya no se encuentra con él. Solo puedo llorar porque ni siquiera pudo despedirse y darle las gracias. Pero al terminar de subir la montaña es recibido por Beatriz, quien lo ha estado esperando y tiene para él su compañía y guía hacia el paraíso. El paraíso lo componen 9 esferas cósmicas representadas por cuerpos celestes y en donde cada vez más se hacen presente la luz del Creador y los ángeles que lo siguen. La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, el cielo estrellado y el cielo cristalino. Durante todo el paraíso, Dante se encuentra con los cristianos puros de corazón, aquellas almas que ayudaron a la humanidad y que fueron los mejores hombres en vida. En determinado punto se encuentra con un antepasado suyo, un cruzado quien le recuerda la divina gracia del imperio y la justa palabra del Creador. Así finalizamos con el Empirio, el cielo supremo donde todo es luz y energía pura,
Aquí es donde reside Beatriz y quien se separa de Dante para que éste pueda seguir su camino hacia el Creador, el primer móvil. Aquí me van a perdonar, pero voy a detenerme un momento. Carl Gustav Jung en sus escritos refiere a la energía como la capacidad que tiene un objeto, vivo o no, del movimiento, lo cual tiene sentido. Si tú pateas una pelota, eso es porque dentro de ti hubieron una serie de procesos químicos y mecánicos que impulsaron a tus músculos, nervios y huesos a moverse. Ello fue posible porque comiste algo. Ese algo comía plantas o directamente era una planta. Estos obtuvieron sus nutrientes del Sol, y el Sol no solo son reactores de fusión nuclear gigantescos, sino que son espacios donde los electrones, protones y neutrones de hidrógeno están en un baile constante, chocándose los unos a los otros para formar elementos más pesados, y antes solo eran nubes de gas que en determinado punto fueron condensándose en las primeras estrellas, y antes de eso, esas nubes de gas eran los vestigios de una enorme explosión que fue lo que dio paso a todo lo que a día de hoy conocemos como el todo. Aún seguimos analizando e investigando qué provocó el Big Bang, qué tuvo que pasar para que en un punto infinitamente pequeño que contenía toda la materia del universo se expandiera hasta cubrir todo el cosmos. Ahí fue donde San Agustín de Hipona, nacido en el 354 después de Cristo, llegó a este mismo pensamiento y concluyó de que lo que tuvo que dar ese primer empujón, ese primer movimiento primigenio que dio paso a todo el movimiento que existe hasta nuestros días, tuvo que haberlo dado Dios. Este es uno de sus principales postulados para la afirmación de la existencia de Dios, y por ende, en el Empirio, donde 9 círculos de ángeles giran alrededor en un espacio de luz y energía pura, tienen el privilegio de observar al primer móvil, a Dios en persona. Todo esto culmina con Dante dejándose llevar por la divina gracia y fundiéndose a la luz pura del Padre, dejando atrás su cuerpo, sus pensamientos y su vida terrenal para ser uno con el todo. La Divina Comedia no solo se le recuerda por lo bello e interesante que es en sus ideas que se tenía de la creación, la bondad, la maldad y el propio Dios. También se le recuerda porque es el primer escrito donde combina no solo el ideario cristiano de lo que era el infierno, el purgatorio y el paraíso, sino que lo combinó con figuras, leyendas y personajes paganos, dándole una identidad única que ha servido de inspiración no solo para sus congéneres de la época, sino a la forma de contar historias en Occidente. Ese buscar referencias de todos lados y encajarlas de una u otra manera en una historia para que estos tengan una identidad propia y única, pero que también se sienta lo suficientemente cercana para poder identificarse a servir de proyección para nosotros. Ahí radica su importancia. Seguro que a tu mente se te viene eso. Una historia que combina mitologías de todo el mundo y que con ello construye algo más grande, que lo combina con una aventura, un viaje de introspección o una lucha contra los elementos que marca a sus personajes y los lleva a algo más grande, o por lo menos da paso a algo más. La Divina Comedia es una de las piedras fundacionales de las historias de Occidente y que logró su objetivo de ser una historia con una estructura clásica como en los tiempos de Virgilio, pero llevada al lenguaje vulgar, donde mucha más gente puede leerla, inspirarse y crear algo por lo menos bello. Y vuelvo a la pregunta, repito el tema, ¿es realmente la Divina Comedia un fanfic? Lo es, y ahí radica su magia.
Nos enseña que incluso una obra que usa un mundo ya creado puede expandirlo, y si se tiene talento, hacer que éste tenga un peso igual de grande que la obra o el imaginario que le precedió, e inspirar a tantos, tanto en su tiempo como 553 años después. No es perfecto. El infierno es el relato más cercano, lleno de descripciones y acciones directas y lo más parecido a una historia, mientras el purgatorio es más lírico, centrado en la política y en los pensamientos de Dante de cómo debería regirse el mundo, pero carece de acciones o descripciones extensas de cómo es. Y el paraíso hace aún más esto, ya que aquí se desarrolla el tratado teológico de Dante con descripciones más poéticas, pero mucho más ligeras, en las que no se deja de recalcar lo bello y hermoso de todo. Es una pena, porque si no te interesan estos temas es más fácil que congenies con el infierno y sientas un grado de proyección personal que en los otros dos mundos. Quizá esa es la razón del por qué todos deciden solo quedarse en el infierno. ¿Es horrible que eso sea así? Sí, un poco. Pero aún con eso, me gusta. Este libro por sí solo ha inspirado a tantos autores, escritores, artistas, poetas, cuentacuentos y demás a lo largo de toda la historia, que por esa misma razón decidimos creer que esto es canon en las escrituras. Es bello a su forma y logra cautivar a muchos de distintas maneras. Además de que significa una cosa en particular. Significa que si alguien en 1472 tomó una obra importante, lo mezcló con los elementos de la cultura de su época y con ello definió cómo se cuentan las historias a día de hoy, significa que si se hizo una vez, algún día llegará una obra con las mismas intenciones, con el mismo actuar, con las mismas herramientas y el mismo cariño al arte que cambie cómo creamos y consumimos historias. Aunque eso ya ha pasado, ¿verdad? Fly, broken wings, I know you are still with me. All I need is a nudge to get me started. Fly, broken wings, this summer we can be free, closer to our ideal. Teary-eyed, once gentle soul, I watched as you rotted away. The mirror says that I still remember home. You're doing what you love. Isn't that enough? Isn't that enough? A genius perfect job. Isn't that enough? Isn't that enough? Again and again you locked me down, staked me to the ground. The soil gave me warmth. My perfect wings, where have you been hiding? Bring me to the mind that got us started. My perfect wings, show them who I can be. For the one last time, you will. That's all.